Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Les agradecemos infinitamente que se suscriban a nuestro canal y que lo puedan compartir con otras personas. Les mandamos un saludo hasta el país donde nos estén escuchando, donde nos estén observando. Para nosotros es una enorme, enorme bendición poder leer sus comentarios, poder escucharles, poder sobre todo orar por ustedes, por esas preciosas peticiones de oración que nos hacen llegar y que estamos plenamente convencidos de que Dios está haciendo su voluntad y trayendo esos milagros, esas respuestas para tu vida. Sigamos creyendo, sigamos teniendo fe en nuestro Dios maravilloso, porque estoy plenamente convencido que tenemos un Dios que responde y siempre hace su voluntad agradable y perfecta en la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Números. Estamos en el capítulo número 3, partiendo del versículo número 14 hasta el versículo número 39. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: el privilegio de servir, el privilegio de servir. Y es que servir a Dios es un enorme privilegio. Querido hermano y querida hermana, si usted está sirviendo a Dios, debes de valorar este hermoso privilegio. Dios te ha dado el honor de poder servirlo en alguna área de su obra y lo tenemos que hacer con todas las habilidades, con toda la dedicación, con todo nuestro esfuerzo y con la mejor de las actitudes en nuestra vida. Creo en lo personal que hay por lo menos 3 enseñanzas que podemos rescatar de este precioso pasaje de la Escritura del día de hoy, que queremos compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. A partir del versículo número 14 al versículo número 24, nosotros hemos descubierto una enseñanza que en lo personal nos ha llenado de mucha alegría y de mucho gozo. Primera enseñanza: Dios nos da un llamado personal y único. Dios nos da un llamado personal y único. Y vamos a observar cómo aquí en esa escritura precisamente se van a comenzar a contabilizar a los descendientes de Leví. Pero se menciona por cada familia, se les menciona por nombre, se les da exactamente lo que tienen que hacer para el servicio del Señor, entre otros aspectos. Y creo en lo personal que tenemos un Dios que siempre nos da un llamado, que lo hace de manera personal y de una manera muy hermosa. De entrada, el versículo número 14 dice esto: Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo. ¿Sabes? Si nos detenemos solamente en este versículo número 14, ya tenemos una gran enseñanza. Lo primerito, Dios nos está hablando. Dios nos habla continuamente, se acerca a nuestra vida, se acerca a nuestras circunstancias, sin importar qué tipo de momento y qué tipo de circunstancia estemos viviendo. Dios se acerca y nos habla a nuestro corazón. En este versículo dice que Dios está hablando a Moisés, pero lo está haciendo, dice aquí, que en el desierto de Sinaí. Muchas veces no estamos precisamente en un lecho de rosas en la vida. A veces pasamos por momentos críticos, de momentos difíciles, como una especie de desiertos, ¿verdad? Entre comillas, pero es ahí donde Dios también se acerca y nos habla y nos revela precisamente la guianza y lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Dice el versículo número 15 en adelante: haz un censo de los hijos de Leví según las casas de sus padres y por familias, registrarás a todos los varones de un mes para arriba. Y Moisés los registró conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. ¿Sabes? Me gusta mucho el saber que Dios de alguna manera nos toma en cuenta. Entonces dice, vas a hacer un censo de todos los hijos de Leví. Pero me llama la atención que da una recomendación muy hermosa aquí. Dice, a todos los varones de un mes para arriba. ¿De qué me habla? Que un bebé de un mes ya estaba contando dentro de lo que Dios quería hacer. Ya lo estaban involucrando en el servicio
que el pueblo de Dios necesitaba llevar adelante. ¿De qué me habla esto? De la importancia de la niñez para nuestro Dios. De alguna manera nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón, pero también a servirlo. Tenemos que modelar para ellos, tenemos que animarlos, tenemos que tomarlos en cuenta y valorarlos. ¿Sabes por qué? Porque Dios también los valora. Es algo muy, pero muy importante. Sabes, Dios nos da un privilegio muy grande al poder ser útiles en su obra. Y entonces en el versículo número 17 sigue diciendo, los nombres de los hijos de Leví fueron estos, Gerson, Coat y Merari. Y a partir de aquí comienza él a describir la descendencia de Gerson, la descendencia de Coat y la descendencia de Merari. ¿Sabes? Vamos a observar cómo Aarón y cómo Moisés son parte de este grupo de levitas, ¿verdad? Viniendo de la línea directa de Coat, ¿verdad? De Amram, su padre, y de alguna manera esto nos enseña que Dios siempre nos va tomando en cuenta y nos da un llamado muy, pero muy personal. Hay una segunda enseñanza que yo logro descubrir a partir del versículo número 25 al versículo número 37 y le pusimos de la siguiente manera. La obediencia hace que sirvamos a Dios de forma eficaz y de forma eficiente. Dice el versículo número 25, dice, los hijos de Gerson estaban encargados en el tabernáculo de reunión de la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de las puertas del atrio que rodea el tabernáculo y el altar, así como de las cuerdas necesarias para todo el servicio. Versículo 27. De Coat procedía la familia de los amranitas, la familia de los isairitas y la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estos son las familias de los coatitas. Y más adelante en el versículo número 33 dice, de Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estos son las familias de Merari. Si tú tomas el tiempo para leer completa la escritura de forma detallada, te vas a dar cuenta cómo Dios está dando instrucciones a cada uno de ellos, a cada familia, para que lleven adelante un oficio, para que lleven adelante una obra, para que puedan servir de una manera muy específica, ¿sabes? Pero el ingrediente fundamental aquí, ¿sabes cuál es? La obediencia. Porque de nada sirve que Dios nos hable, de nada sirve que Dios nos dé la guianza, de nada sirve que el Señor esté permanentemente dándonos los detalles si al final de cuentas nosotros no estamos obedeciendo las instrucciones que Dios nos está dando. ¿Sabes? La obediencia es esencial para poder cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. La obediencia de alguna manera va a reflejar nuestra fe en nuestro Dios maravilloso porque le vamos a dar la prioridad que Él tiene que tener en nuestra vida. La obediencia de alguna manera implica ese esfuerzo y ese sacrificio diario para que nosotros podamos servir a nuestro Dios con toda prontitud y con toda eficiencia y con toda eficacia. Sabes, los descendientes de Gerson tenían destinado un cierto trabajo. Los descendientes de Coat de la misma manera y también los de Merari. Cada uno tenía que hacer algo específico. Por ejemplo, los descendientes de Gerson, ellos estaban a cargo de lo que era todo el centro de adoración, del tabernáculo, de la tienda, de su cubierta, de los velos, de la entrada, entre otras cosas. Los descendientes de Coat tenían algo muy importante, tenían que cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, entre otras cosas. Y los descendientes de Merari, ellos tenían que darse a la tarea de procurar servir transportando el maderaje, sus barras, las columnas, los enseres y todas estas situaciones que tenían que hacerse para poder edificar este precioso tabernáculo. ¿Sabes? Me habla sencillamente de que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que ir hacia adelante sabiendo que Dios está allí para ayudarnos en todo momento, pero necesitamos obedecer su voz, obedecer su palabra. Hay una tercera y última enseñanza que yo logro rescatar a partir del versículo número 38 y 39 y le pusimos de la siguiente manera. El servicio tiene propósito y responsabilidad. El servicio tiene propósito y responsabilidad. Me llama mucho la atención cómo el Señor está disponiendo la manera de cómo deben distribuirse
cada una de estas tribus, cada uno de estos siervos de Dios, ¿verdad? Dice la escritura que estaba Gersón, ellos tenían que poner su campamento al oeste, los hijos de Coat lo tenían que poner al sur, los hijos de Merari lo tenían que poner al norte, y los hijos de Moisés y de Aarón, ellos tenían que ubicarse precisamente al este del tabernáculo. Y de alguna manera esto nos habla de que Dios tiene todo bajo su cuidado, que Dios de alguna manera tiene su orden, un orden concreto que nosotros tenemos que tener para poder servir a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sabes? Creo que nosotros deberíamos de servir a Dios y hacerlo con reverencia, hacerlo con santidad, siendo muy responsables de cada una de las cosas que estamos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos protegiendo la obra del Señor, porque nosotros estamos edificando el reino del Señor, porque nosotros vamos avanzando hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te leo el versículo número 38, dice: al oriente, frente al santuario y delante del tabernáculo de reunión, hacia el este, acampaba Moisés, Aarón y sus hijos, que estaban, dice, a cargo de la custodia del santuario en nombre de los hijos de Israel, y el extraño que se acercara debería morir. Qué importante es, querido hermano y querida hermana, que nosotros entendamos que tenemos un propósito y que tenemos una responsabilidad. Sabes, todos los extraños que llegaban ahí y sin poder de alguna manera tener esa santidad que Dios estaba exigiendo a su pueblo, ellos perdían la vida. Qué vital es que nosotros de alguna manera seamos responsables y entendamos el gran propósito que tenemos en nuestra vida al servir a Dios. Es pero muy importante proteger la obra del Señor y recordar que tenemos un llamado personal, un llamado único que Dios nos hace para poder seguir adelante, y que necesitamos ser obedientes para poder entonces servir a Dios de manera eficaz y eficiente. Y también recordar que el servicio a Dios tiene un propósito y tiene una responsabilidad pero muy fundamental. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.